Bien, se pregunta Siri Husband si la histeria es real, si lo que ella ha tenido es real. Y bueno, pues en el New York Times, por allá por 2006, apareció un artículo que decía que sí, que hay imágenes cerebrales que dicen que la histeria sí es real. Los escáneres cerebrales, pues lo que revelan es que cuando se da un ataque histérico, aparece una, ¿cómo decirlo? Una serie de conductas particulares en el escáner cerebral. Así pues, parecería ser que no es algo inventado, a pesar de que la histeria, como hemos visto, trata de ser borrada de la psicopatología. Se dice que es un término oscuro, que es un poco misógino y que está pasado de moda. Efectivamente, dice Husband, tiene connotaciones negativas para las mujeres y quien nunca ha leído ni una palabra escrita por Freud se toma la libertad de condenar sus teorías y decir que es una enfermedad fuera de moda. Sin embargo, estos estudios en imágenes cerebrales de los síntomas de conversión y otros trastornos psiquiátricos dicen que sí implican problemas en el cuerpo, incluyendo enfermedades como la anorexia. La anorexia nervosa es una enfermedad muy impresionante. Busquen ustedes en el internet anorexia nervosa, y van a ver a ustedes fotografías, busquen en imágenes, fotografías de mujeres extremadamente delgadas y que se piensan a sí mismas como mujeres gordas y dejan de comer, o su relación con la comida se vuelve muy particular. Por decir el caso, comen e inmediatamente lo que hacen es volver el estómago. Se meten el dedo hasta volver el estómago y se sacan toda la comida que han consumido. Y entonces van bajando de peso conforme pasa el tiempo y llegan a tener muchas dificultades para poder tener una relación adecuada con su cuerpo. O sea, no saben si son flacas o gordas, ¿verdad? Si tienen el peso adecuado. Simple y sencillamente se ven indudablemente gordas y que tienen que combatir ese peso. Estos trastornos psiquiátricos implican un problema con el cuerpo.
Nos habla de algunos de los casos clínicos, por ejemplo, de Charcot. Habla de Justine Etcheverry, la primera paciente de Charcot, aquejada de histeria, hija de familia numerosa, vio morir tempranamente a la mayoría de sus 14 hermanos. Sobrevivió a la fiebre tifoidea y a la cólera. Estuvo empleada en un asilo donde fue agredida por un hombre que intentó violarla. Tuvo después un ataque convulsivo a los 25 años de edad y cayó sobre una hoguera, resultando con quemaduras de gravedad y la pérdida de la visión en un ojo. Ingresó al hospital de la Salpêtrière, sufría parálisis y tenía insensibilizado todo el lado izquierdo. En el hospital sufre otro ataque convulsivo de gran intensidad, tras el cual pierde la movilidad del brazo izquierdo y poco después de todos los demás miembros. Las contracturas continúan durante 8 años, hasta que un día, por ahí del 22 de mayo de 1874, yacía en la cama del hospital, le da un ataque de tos y a continuación nota que se le relaja el lado derecho de su mandíbula y la pierna derecha. Entonces grita a las enfermeras: quiero levantarme, quiero caminar. Después de años de parálisis, Justine se levanta de la cama y camina. Otra paciente es un caso de conversión mucho más reciente, aparecido en el artículo publicado en la revista Brain en 2001. Es la paciente V.U., mujer de 40 años, diestra, huye de Argelia, siendo una niña, tras escapar de un tiroteo en el que mueren sus padres. Sufre dolor crónico en el cuello con irradiación al brazo izquierdo desde hace muchos años, tras un accidente de coche del que sale ilesa. Pero sin ningún informe ni diagnóstico psiquiátrico previo, sufre de debilidad, entumecimiento en el brazo izquierdo, 2 meses después de mover muebles cuando se ha mudado a Suiza. No puede levantar el brazo izquierdo ni mantenerlo extendido. Y apenas puede mover los dedos de la mano. De alguna manera, estos casos clínicos lo que tienen en común y que nos hacen a nosotros esclarecer sobre por qué se dan es que hay en la base experiencias traumáticas sobre las cuales estos individuos, estas pacientes, no han tenido ningún control. Por eso, Sir Husband dice que el DSM es
un libro de diagnóstico que no es sino puramente descriptivo y que agrupa síntomas, pero no hay casos clínicos. De hecho, hay un registro complementario donde se encuentran relatos de médicos y pacientes reales separados del volumen dedicado al diagnóstico. Cada paciente tiene su historia y estas historias de los pacientes son las que dan lugar al significado de las enfermedades. Breuer y Freud llegaron a decir que la histeria es una enfermedad de reminiscencias. O sea, que los recuerdos de alguna manera no completamente asumidos dan lugar a una enfermedad nerviosa. Narra entonces Husband cómo ha estado trabajando en un hospital. Ella lleva a cabo labor de talleres literarios y en un hospital, nos dice ella, tiene una única alumna y lo que dice es que quiere promover la escritura creativa. La chica lo que le dice es que ella no quiere escribir. Ella le dice que no la va a obligar. Se ponen a platicar y sin previo aviso lo que hace es coger un lápiz y redactar una historia sobre dos niñas. Se conocieron en el colegio, se cayeron bien y empezaron a escribirse mensajes en unos cuadernos que intercambiaban todos los días. Para las niñas era importante mantener el secreto, porque ambas tenían padres muy irascibles y temían que escucharan sus conversaciones si hablaban por teléfono. No había entonces mensajes de WhatsApp, ¿no? Hayan cierto consuelo en aquella comunicación diaria, pero después de unos meses, el padre de una de ellas descubre uno de los cuadernos de la hija y lo que hace es abandonar la ciudad y llevarse a la pequeña. Esta niña, que es la que está en el hospital, nunca más vuelve a ver a su amiga. Lo que hace Husband es elogiar el relato, le comenta que es un relato muy triste y ella dice, es la historia de mi vida. Mi padre me maltrataba y mi hermano abusaba de mí. Por eso me resulta todo tan insoportable. Por eso también, cuando en la clínica nos encontramos relatos de abusos sexuales por parte de padres, de hermanos, de primos, lo que vemos es
que indudablemente estos episodios van a convertirse en traumas que van a afectar la vida de esta persona. Por ahí del siglo XIX, Carpenter y el psicólogo alemán Gustav Fechner, el físico alemán Hermann von Helmholtz, afirman la existencia de un inconsciente psicológico aparte del fisiológico. Los pensamientos, los recuerdos y las ideas pueden residir fuera de nuestra conciencia. De hecho, Freud trata de comprender cómo funcionan esos procesos inconscientes en la psique. Dice Husserl, hoy ningún neurocientífico discute la existencia del inconsciente, lo cual es relativo. Quiero decir, hoy aquí en México hay mucha gente que niega precisamente la existencia del psicoanálisis como una disciplina seria y la existencia, por supuesto, del inconsciente. Narra con estas migrañas que tiene, esta dificultad para estar como una gente, entre comillas, normal, cómo se acerca a un doctor en el hospital de Monte Sinai, que es un hospital muy reputado en los Estados Unidos. Y lo que ella dice es que le enseña la técnica de biorretroalimentación. La engancha a una máquina con electrodos y durante un periodo de 8 meses aprende a relajarse, a incrementar su circulación sanguínea, a calentar sus extremidades y reducir el dolor. El doctor es un conductista. De hecho, hoy en día ha tomado mucha fuerza la escuela cognitivo-conductual, como se le llama. Ya es una mala palabra, prácticamente la de conductista, por los recuerdos que nos tiene del trabajo con ratas en laboratorio, ¿verdad? Y se habla de psicología cognitivo-conductual mejor, ¿no? Este hombre decía, ¿a quién le importa que exista el inconsciente? El conductismo le dio la espalda al inconsciente. Decían que la observación del comportamiento podría ser el único punto de verdadera observación científica, entre comillas, ¿no?
Sin embargo, pues de esta manera lo que dieron también la espalda es al porqué de la conducta, porqué del temperamento, de la historia personal y de la cultura en la que vivimos. Dice Seri Husband que continuó temblando. Temblaba incluso con lorazepam, que es un medicamento que le ayuda a dejar de temblar en ocasiones, pero solo en algunas. Tiembla en Australia mientras forma parte de una mesa redonda en la que se discute el tema de la muerte en la literatura. No cualquier tema, por cierto, ¿no? Es un tema muy importante para ella, sobre todo porque está atravesada por la muerte de un ser querido como es su padre. Empieza a plantearse si puede sobrellevar todo esto. Porque hasta ahora estos temblores se han vuelto algo familiar. Una especie de miedo escénico, algo irracional, que aparecía en los momentos en que se exponía al público. De alguna forma, aparece un otro yo, que es la mujer temblorosa. Es un otro yo que lleva por dentro y que está dispuesta a sabotear sus apariciones en público. Entonces, descubre el Inderal. Es un beta-bloqueante que ella había tomado muchos años antes para combatir la migraña y parece ser que le ayuda. Le reduce la presión arterial, el estrés y los temblores. Y ella, esto es muy interesante, se dice a sí misma: podría acabar mi narración sobre la mujer temblorosa acabando este síntoma, pues acabaría el dolor, la preocupación. Sin embargo, ella siente vibraciones dentro del cuerpo durante sus actos públicos. Un hormigueo eléctrico que recorre brazos y piernas. Ay, qué bien, ¿hicieron el examen hoy? 20 para la 1. 20 para. Dice ella que es temblar sin temblar. Y ella trata de enfrentar esta situación diciéndose a sí misma: pues es que así eres. Pero el hecho de que se dirigiera ella a sí misma como en segunda persona, lo que habla es de una decisión, como si hubiera dos personas. Y la solución farmacológica podía inhibir el problema exterior,
pero no resolver el problema interior, porque no aclaraba qué es lo que había sucedido. De hecho, los beta-bloqueantes se usan para tratar afecciones cardíacas, ansiedad, glaucoma, hipertiroidismo y problemas neurológicos como las migrañas. Los autores de Basic and Clinical Pharmacology admiten en el capítulo de enfermedades neurológicas desconocer la razón por la que el propanolol resulta a veces efectivo contra la migraña. Llegan a decir, puesto que es una actividad simpática, puede provocar temblores en el músculo esquelético. No es de extrañar que se haya descubierto que algunos beta-antagonistas reducen ciertos temblores. Los músicos, nos describe Husband, muchas veces tienen este miedo escénico. Es algo que les sucede normalmente. Yo he atendido pacientes músicos, ¿verdad? Y que a la hora de que tienen que hacer un solo, ¿verdad? O tocar en un concierto, tienen este miedo escénico, ¿no? Es un miedo automático, involuntario. Se pregunta Husband si es cierto que los ataques convulsivos son producto de la ansiedad. ¿Por qué no siente desazón alguna antes de sufrir el primero? ¿Por qué, además, durante los ataques que tiene al hablar en público, puede hablar perfectamente? ¿Y por qué aparecen a veces las sensaciones de taquicardia, de ahogo, de pánico? En ciertas ocasiones y en otras no. El científico cognitivo Larry Cahill dirige una investigación que demuestra los efectos de este fármaco en la memoria. Tiene dos grupos de personas que parecen idénticas. Les muestra una serie de diapositivas. Les asocian estas diapositivas a una narración en la que un niño y sus padres visitan un hospital y observan una demostración de primeros auxilios en caso de emergencia. O una historia de gran carga emocional. El niño tiene un grave accidente en el que sufre la amputación de ambos pies. Lo llevan urgentemente al hospital, donde los cirujanos intentan volver a implantárselos. Antes de asistir a la proyección de ambas historias, se le suministra propanolol
a los miembros de un grupo y a otros se les da una pastilla placebo. 2 semanas después, vuelven sin saber que se les va a hacer una prueba sobre lo que recordaban de las diapositivas. Los participantes que han tomado el placebo recuerdan la historia. Sin embargo, aquellos que han tomado el medicamento, no. Lo mismo con aquellos que han sufrido la exposición de la historia anodina. Es decir, drogados con el propanolol, lo que les produce es olvido. Los recuerdos habitualmente están ligados no solamente a imágenes, sino a palabras. De hecho, las palabras son muy importantes para organizar nuestra memoria y para dar lugar a la asociación y la emergencia de recuerdos. Nos relata Seri Husband que ella tuvo un accidente y este accidente automovilístico lo que le va a producir son flashbacks durante 4 noches seguidas. Está dormida en la cama y se despierta aterrada, con taquicardia después de revivir el momento del choque. Una furgoneta que aparece a gran velocidad la arrolla, el ruido ensordecedor de los cristales estalla y el metal se dobla a su alrededor. Y entonces ella repite una y otra vez esta escena. Freud le llamaba a eso, que sería lo que es el centro de las neurosis, compulsión a la repetición. El recuerdo aparece de repente y cuando lo hace es en presente. Lo que ha sucedido vuelve a suceder una y otra vez. El trauma es una situación, dice François Dabuan, a quien por cierto yo conozco, en la cual reaparece una memoria una y otra vez. La memoria traumatizada no tiene hilo narrativo. Siempre tienen, de alguna manera, una forma de asaltarnos violentamente. De hecho, buena parte de lo que son las experiencias traumáticas, por eso necesitan
hablarse. El paciente necesita explicarse para sí mismo lo que ha sufrido. Por eso también les decía que el psicoanálisis es una cura por el habla. Narra su experiencia después del choque. Dice ella que mira al cielo, que ve cómo se hace añicos el parabrisas. Recuerda al bombero diciéndole que no se preocupe, que le van a poner la pinza mecánica, que van a sacarla. Y ella dice que recuerda todo esto con mucha indiferencia. Si le ha llegado el tiempo, pues ya ni modo, se dice. No está mal morir así. En estas circunstancias también, lo que sucede es que hay una escisión del yo. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo, frente al acontecimiento traumático, se desprende, se aleja, niega el acontecimiento traumático. Ella dice que hay una voz narrativa dentro de ella, hablando con normalidad, pero que sus emociones se han detenido. En el libro El yo atormentado, de Onno van der Hart, y Genius y Cat Steele, tratan el fenómeno del trauma y la disociación. Lo que ellos afirman es, al igual que Janet y otros, que las experiencias disociativas son el resultado de una división de sistemas psicobiológicos de quienes sufren. Ellos estudiaron los traumas de los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Por ahí en YouTube hay algunas experiencias de este tipo de pacientes. Por ahí voy a buscar algo para pasárselos. Y pues muchos de estos pacientes, para no ir a la trinchera, para no ir a combate, empezaban a sufrir experiencias de histeria. Incluso tienen ustedes que ver en contexto lo que sucede, pues se le consulta a Freud acerca de si deben aplicarse choques eléctricos a estas personas, y él dice que por lo menos se les debe
amenazar. Y esto pensando en relación a que Austria y Alemania en estos momentos se encuentran unidos contra el resto de Europa, ¿no? Nos dice, siguiendo el análisis del DSM, que se cambió la denominación trastorno de personalidad múltiple por trastorno de identidad disociativo. Según esto, para dejar de hacer hincapié en la multiplicidad de personalidades dentro del individuo que presenta la dolencia, para centrarse en el hecho de que algo falla en la identidad global del paciente. Pero los ejemplos cinematográficos sobre este hecho sobran, ¿no? Psicosis de Alfred Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Que les aconsejo que la vean si no la han visto, pero precisamente hay un sujeto que sufre de esta identidad múltiple, ¿no? Ian Hacking, filósofo también, psicólogo, lo que dice es que el concepto de histeria es muy significativo y que no debería de abandonarse. Hacking rechaza la palabra disociación. Dice, tiene un sentido demasiado amplio y se usa para referirse a estados mentales muy diferentes. Esta dualidad de pacientes con estados de disociación, de alguna manera, le hace comprender a Husband lo que le sucede. Parece que otra persona surge dentro de ella a la hora que va a dar conferencias. Y esto la lleva precisamente a estudiar ejemplos literarios en los que aparece esta dualidad. Seguramente ustedes han oído hablar de Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll es un hombre que vive en paz, en buena relación con su sociedad, pero hay un doble que en ciertas circunstancias aparece. Es Hyde, que es un asesino múltiple. Los dobles aparecen
en diferentes momentos en la literatura. William Wilson, de Edgar Allan Poe. William Wilson aparece entre los cuentos de Poe. Es un hombre que va a reuniones y en las reuniones, en diferentes momentos, se encuentra con un doble, con alguien que es físicamente igual. Lo ve, trata de acercarse a él, pero este personaje huye. Y esta escena se repite varias veces, hasta que en algún momento lo que él hace es planear detenidamente la forma de enfrentarse a él y de tener un duelo con la espada. ¿Sí? Lo enfrenta, tiene este duelo, y cuando lo atraviesa con su espada, no solamente lo mata a él, sino se mata a sí mismo. Porque parecería ser que el otro es él mismo. Y tengan ustedes en cuenta que son cuentitos del siglo XIX, ¿no? También está otra pequeña novelita de Dostoyevsky que se llama El doble. Y otro cuento que se llama La sombra, donde la sombra es el otro, ¿verdad? De Hans Christian Andersen. Donde se dice, ahora la sombra era el Señor y el Señor la sombra. O sea, el original y la copia parecen ser lo mismo. Y hay ciertas patologías en donde las personas tienen visiones autoscópicas. Se ven a sí mismas. Se confunden con otros. Está la historia del botánico sueco Carlos Linnaeus, quien solía ver a su doble antes de sufrir un ataque de migraña. Y está la historia de un paciente SM quien sufre atrofia en la región temporoparietal derecha del cerebro y confunde su imagen en el espejo con un doble al que se refiere como la otra SM. Como SM era sorda, usaba lenguaje de signos para comunicarse con la imagen del espejo. Y dice, Husband se lleva bastante bien con su segundo ser, aunque a algunos les confesó que había discrepancias entre ellas. La otra SM no dominaba el lenguaje de los signos como ella, ni parecía tan inteligente como ella.
Y al igual que William Wilson, la trataba como un gemelo malvado a su imagen. Y le decía, Golfa, márchate, déjanos en paz. Y amenazaba de muerte a la intrusa. Lo que indican estas historias es que la concepción del ser como algo unitario debería estar sujeto a revisión. Los bebés y la mayoría de los animales no se reconocen a sí mismos cuando se miran en el espejo. Los bebés al principio no se reconocen. Esto viene después. Yo aquí tengo en casa 2 perros y 2 gatos que pasan enfrente del espejo y se siguen. No les fascina, no les llama la atención. No tienen interés en su reflejo. Los seres humanos precisamente llegamos a desarrollar una fascinación con nosotros mismos. Lacan, psicoanalista francés, denomina el ejercicio de esa fascinación la fase del espejo, el estadio del espejo, que es el momento en que un niño observa su propia imagen y se ve desde fuera como un todo, como si estuviera viendo a través de los ojos de otra persona. Y esa forma de ver esa figura total, lo que hace es unificarnos. Dice Maurice Merleau-Ponty, la conciencia que tengo de mi propio cuerpo no es la conciencia de una masa aislada, como si fuera otra masa, sino un esquema postural. Es una sensación introspectiva, según Merleau-Ponty. Así que no es solamente una imagen corporal, ¿verdad? Sino un esquema corporal. Lo que adquirimos con esa imagen. Y es eso lo que después nos da lugar a el cálculo de nuestras actividades corporales. Por ejemplo, extiendo la mano, no he tenido que poner mi mirada en donde sé que está la taza. ¿Por qué? Porque conozco dónde está mi cuerpo. Me reconozco a mí. Claro, dice Husserl, la imagen corporal es algo
que se vuelve consciente, compuesta por creencias e ideas que tiene sobre su físico. Es gorda, delgada, fea o bonita. El yo se concibe como un objeto. Y también dice Siri Husband, estas imágenes están asociadas a valores emocionales que van a dar lugar a un reconocimiento sobre uno mismo. Hay una resonancia afectiva. De hecho, tenemos múltiples espejos en nuestras casas. Y todos los días nos vemos al espejo, como verificando si somos nosotros y si nos vemos bien, ¿no? Y se me ocurre otra cosa curiosa dentro de lo que es la religión judía. Cuando muere alguien importante dentro de la familia, los espejos se tapan. Como si ese bloqueo de la imagen quisiera dar cuenta al resto de la familia que ha ocurrido un desastre. Los seres humanos son criaturas binarias. 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 2 orejas, 2 fosas nasales, 2 hemisferios del cerebro. Similares, pero que rigen funciones diferentes. Se conectan a través de fibras nerviosas, el corpus callosum. En 1960, Sperry comienza a experimentar con pacientes que debido a ataques epilépticos de difícil cura, habían sido sometidos a una operación denominada comisurotomía, que consiste en la sección del cuerpo calloso. Y lo que narra es que los hemisferios desconectados empiezan a comportarse como si no fueran conscientes de las funciones cognitivas de uno y otro. Cada hemisferio parece tener su propio dominio cognitivo, independiente, con su aprendizaje perceptivo y experiencias de memoria. Así pues, se pregunta Husband, ¿somos 2 o somos 1? De hecho, todas las noches nos vamos a dormir y soñamos. Y somos otros en el sueño o somos el mismo. Es una buena pregunta, ¿no? Ya leeremos algún trabajito sobre el sueño, ¿no? De hecho, hay casos curiosos en neurología, donde hay pacientes que parecen estar divididos por la mitad.
pacientes, por ejemplo, que se empiezan a abrochar con la mano derecha la camisa y la mano izquierda los desabrocha esos mismos botones. La mano derecha abre un cajón, la izquierda cierra de golpe ese mismo cajón. Es el llamado síndrome de mano ajena o extraña. Una paciente, Saidel, grabó algunos de sus comentarios. Decía, mi mano izquierda me quita el cigarrillo de la boca cuando fumo. Abre el grifo con la mano derecha y viene a la izquierda y lo cierra. En 1908, el neurólogo Goldstein informó el caso de una mujer que tenía una mano demoníaca. La mano la agarró en una ocasión e intenta estrangularla. Tuvieron que usar fuerza para apartarla. Cuando la paciente muere, el médico descubre que tenía múltiples lesiones en el cerebro, incluyendo el cuerpo calloso. Ninguna de esas personas identifica la mano maquinadora e impetuosa como parte de su yo. ¿Preguntas hasta aquí? No, por parte no. Por lo general, la mano izquierda suele ser la delincuente, dice Husband. El hemisferio derecho del cerebro es el que controla funciones motores de la mano izquierda, al igual que el izquierdo controla la mano derecha. Las zonas que controlan el yo, el sujeto que habla en primera persona, suele estar en el hemisferio izquierdo, en las zonas cerebrales donde se localiza el lenguaje. Ya tendremos tiempo de hablar sobre el lenguaje porque el lenguaje es sumamente importante. Si no tuviésemos lenguaje, no tendríamos una comprensión del mundo. Y agreguen ustedes al lenguaje la escritura. Pueden llegar a ser independientes. No es lo más habitual, Rafael. Vamos a dejar por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Seguimos con el mismo texto. ¿Vale? Sí, profe. Que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, profe.